habéis tenido dificultad para encontrar la oración inicial la habéis encontrado. Pues por debajo de donde está la oración inicial, en la misma carpetita, en el número 3.2, tiene reglas de discernimiento segunda semana. Pues esa, en la segunda parte del taller, nos van a hacer falta. Pues tenerla localizada, ya podéis prescindir del móvil, porque lo primero, ha comenzado Julio diciendo que esto era un encuentro papel cero. El mío es papel 0.25, porque un papelillo sí me ayuda a mí, me da como seguridad. Luego, si no me hace falta, ya lo hago. Entonces ya, poco a poco, vamos guardando silencio y ya, entonando la cuenta. Después, después de haber pedido al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, podemos comenzar. Lo primero, si los que hayáis estado muy espabilados, habéis visto que pone reglas de discernimiento de segunda semana, con lo cual hay una de primera semana. Es verdad que en la ponencia inicial nos han dado la pista como de todo. Pues yo me voy a centrar en dos cuestiones. Uno es la distinción entre discernimiento y toma de decisiones, que a veces se confunde, de hecho se nos presenta el discernimiento como el arte de tomar decisiones. Y yo lo que voy a intentar convenceros es de que el discernimiento es una herramienta para poder tomar decisiones, pero no son exactamente la misma cosa. De hecho, San Ignacio distingue entre discernimiento y elección. ¿Por qué es tan importante esa distinción? Porque pudiera parecer que mi vida ya está escrita y yo lo que tengo es que averiguar dónde está el guión escondido para representarlo. Cuando yo daba clases en secundaria, en nuestra casa, a los chavales les gusta mucho eso de la adivinación y todo eso, les seduce. De hecho, cuando hablan de espíritu corredor, lo que piensan es en el espiritismo y la ouija, para que me digan lo que me va a pasar, ¿no? Claro, y hay una pregunta que alguna vez me han hecho los chavales y dicen, ¿mi vida está escrita? Y yo les contestaba, digo, tu vida está escrita hasta las 12:09 del día 25 de marzo de 2023. Pero lo que pase a las 12:10 lo tienes que escribir tú. Es decir, el discernimiento no nos ahorra la responsabilidad de decidir en nuestra propia vida. Nos va a dar pistas de cómo decidir bien o cómo decidir siguiendo la voluntad de Dios sobre nosotros o cómo decidir respondiendo a nuestra propia vocación. Que en eso consuelo yo algo muy rápido diciendo que todos los talleres hablan de la vocación. Todos los talleres hablan de responder a la llamada de Dios. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer, es como intentar distinguir entre lo que es discernimiento y lo que es elección, lo que es toma de decisiones. Y una segunda cosa que quisiera que hiciéramos o que llegáramos a la conclusión después de haber pasado por este taller es que en ese discernimiento uno debe ir afinando cada vez más. Por eso hay unas reglas de primera semana y
y unas reglas de segunda semana. Los que ya tenemos una edad teníamos radios que se sintonizaban con una rueda, ¿verdad? Y había una rueda grande, una rueda más bien chiquitita, que daba vuelta y avanzaba muy rápido hasta que encontraba la emisora, ¿verdad? Y luego había una rueda que solía ser más grande, pero que avanzaba muy poco. Y para lo de inglés, fine tuning, es ajuste fino. Y era una vez que habías encontrado la emisora, tenías que moverla muy despacio hasta que la pillaba correctamente. Algunos se ve que ha tenido radio. Algunos se ve que ha tenido radio. Hasta que la pillaba correctamente. Pues eso es la distinción que San Ignacio hace entre las reglas de primera semana, que es la distinción entre el bien y el mal, la distinción en cómo mantenerme firme cuando vienen las cuestas arriba, cómo no venirme abajo cuando la decisión que tomé de pronto se hace todo oscuro y ya no sé si voy bien o voy mal, o cómo mantenerme firme. Y también en primera semana nos va a dar pista San Ignacio para reconocer cómo nos va a atacar el enemigo, cómo nos va a atacar el tentador. Pero todo eso está en el taller de abajo y aquí pues ya está. De todas maneras, yo tuve una presentación sobre este tema que está por ahí grabada y está circulando. A los que la hayáis visto, si os quedan algunos cabos sueltos, podéis preguntar o podéis, si yo me acuerdo de algo, os lo digo. Entonces, ¿cuáles son los elementos previos? Primero, ¿dónde estoy? Para discernir, lo primero es cuál es tu situación en la vida. Y esa situación la vas a decidir tú. Y la situación es si tú has decidido que quieres que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Si sí o si no. Y esa decisión nadie la puede tomar por ti. La ventaja es que la puedes tomar ahora mismo, en esta mañana. Tú puedes decidir, como María, hágase en mí según tu palabra. Esa es tu oportunidad en esta mañana. Eso no tienes que discernir nada. Tienes que decidirlo si quieres, solo si quieres. Si esa fuera tu decisión, vamos a darla por supuesta, aunque no creo que sea sano darla por supuesta a cada uno de sí mismo. Es bueno repetirse una y otra vez, ese reafirmarse en el propósito, o tomar lo que Santa Teresa llama la determinada determinación. Es decir, voy a por todas. Si esa decisión no está tomada, lo que te voy a decir luego en la segunda y tercera parte del taller no te va a ayudar tanto. Es más, quizás te despiste, pero si esa decisión la tienes tomada, ánimo, seguimos. Segundo, ¿hacia dónde vamos? Hace poco me he metido por ahí, yo he vivido en esta casa los primeros 6 años y luego otros 2 años y luego otro año, con lo cual medio me oriento. Pero me encontré con una persona que se ve que no lleva tanto tiempo y estaba perdida. Y le pregunto, ¿le puedo ayudar en algo? Y dice, estoy perdido. ¿Con eso le podemos ayudar? Necesito otro dato. ¿Usted dónde va? Como todo el mundo iba al servicio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Os acordáis de aquella película Hugo Bati? Pues en latín significa exactamente ¿dónde vas? Y para los del segundo curso, si habéis visto la película se basa en una leyenda, vamos a llamarla así, que hay en Roma, cuando Pedro, desilusionado, camina huyendo de Roma y se encuentra con un desconocido que le pregunta, ¿dónde va? A partir de ahí hay un diálogo que hace que Pedro vuelva a Roma y lo matan, al final lo matan, ¿eh? No quiero destripar la película, mejor
Al final lo matan. Pero él reconoce que aquel desconocido que le preguntó ¿dónde vas? Era el Señor. Esa es la segunda cosa. Ya sabes dónde está, pero ¿dónde vas? Y te lo pregunta hoy el Señor. ¿Tú dónde quieres ir? Porque depende de dónde quieras ir, las instrucciones son una u otra. Y si tú lo que quieres es tener buena salud, pues pregunta a los médicos, Dios no te hace tanta falta. Si tú lo que quieres es ganar mucho dinero, pregunta al economista. Si tú lo que quieres es disfrutar mucho de la vida, yo qué sé, ¿quién será el experto en disfrutar de la vida? ¿Qué miedo me da? Miedo me da. Pero si tú quieres ser santo, si tú quieres ser santa, ahí quien te puede guiar es el Santo de los Santos, es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Solo para el que ha decidido ser santo, solo por el que ha decidido responder a la llamada universal a la santidad, le va a ser útil la regla de discernimiento. Y el que quiere otras cosas, pues probablemente le confunda. El que busque otra cosa en la vida, le confunda. San Ignacio, esto todo lo pensó San Ignacio antes que nosotros, pero San Ignacio dice que para hacer una buena elección, el ojo del alma ha de ser simple, pensando para qué es el hombre, varón o mujer, criado. Y él te da un motivo, que tú puedes aceptarlo o no. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su vida. Es decir, el destino te lo está proponiendo el Señor. Quienes aceptéis que ese es el destino de vuestra vida, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar vuestra vida, llevar vuestra vida a la plenitud soñada por Dios, nuestra vida está incompleta. Es una obra de arte, nos decía Raúl. Pero esa obra de arte está todavía inacabada. Y si me permitís, es una obra a cuatro manos, donde Dios va pintando, pero donde nadie puede suplir tus pinceladas. Y esa obra, tú quieres que llegue a ser lo que Dios quiere. Tú quieres llegar a ser santo. Si quieres eso, el discernimiento te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Una vez que ya sabemos que este hombre iba al servicio, desde donde estábamos, yo le he indicado con relativa facilidad dónde estaba el aseo de caballero. Pero si no sé dónde va, no le puedo ayudar en nada. Lo puedo consolar porque estaba bastante agobiado, pero no más. Tercera cosa, el mapa y la brújula. No hay mapa. Dice Gerardo Diego que para cada uno de nosotros guarda el sol un rayo nuevo y un camino virgen Dios. El camino por el que tú vas a ser santo es exclusivo tuyo. Nadie ha ido a Dios, nadie ha llegado a la santidad por donde tú vas a ir. La santidad nos hace únicos, exclusivos. Mientras que el pecado nos iguala bastante, un cura con el que yo me confesaba que decía que el pecado nos hace aburridamente iguales. Lo digo también, los que tengáis que confesaros ahora la Semana Santa, cosa que recomiendo vivamente, podéis albergar el siguiente pensamiento. El cura se va a asustar porque este pecado que he cometido esto no ha pasado a nadie en la vida. Te asustaría a la cantidad de gente que le ha pasado eso mismo que te pasa a ti, porque el pecado nos iguala. Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras escapatorias son aburridamente iguales. Pero el camino de la santidad, ese te hace único, porque ese camino a cuatro manos, las posibilidades de que una partida de ajedrez sea exactamente igual a otra son
menos que te toque la lotería. Mucho, mucho menos. Porque en esa combinación de inteligencia, aunque uno quiera repetir la partida anterior, en el instante que hay un cambio, todo se modifica. Y en ese camino de santidad, tú tienes que tomar tus propias decisiones, aceptando cuál es el camino. Luego no hay un mapa. No existe un mapa que te diga qué es lo que tienes que hacer mañana. Pero sí nos ha proporcionado el Señor una brújula. Nos ha proporcionado un mecanismo para saber dónde está el norte, dónde está el camino de la santidad. Y lo vamos a cifrar con eso. Yo os invito a que en un minuto, con las personas que tenéis al lado, de 2 en 2, o si sois padres de 3 en 3, intentáis decirme dónde está el norte. Discutirlo durante un minuto. ¿Y qué necesitaríais para saberlo? Os invito a que miréis las ventanas. La ventana, la de arriba o la de abajo directamente. ¿Qué ventana tiene más claridad? Luego, sea, como estamos prácticamente a mediodía, si el sol pega en esa ventana y no pega en esta, el norte tiene que estar. ¿De acuerdo? Sí, tranquilo. Pero fijaos que tú sabes que para ir a Madrid está al norte, ya sabemos dónde queremos ir, ya sabemos más o menos dónde estamos, y entonces trazamos una ruta. El saber dónde está el norte te va a dar una pista. Pero si tú empiezas a caminar para allá, mal vamos, porque te vas a encontrar un momento en el patio del seminario rodeado de una valla. Hombre, algunos se ve más ágiles, pero yo no me atrevo. Quiere decir que a veces tú tienes que, y una vez que estás, no debes perder el norte, porque ya las calles te van a ir llevando. Y esa calle tú te vas a encontrar en cada cruce cuál es la mejor para ti ahora. Y con las personas con las que te vas encontrando, y si tienes que hacer noche, pues dónde vas a hacer noche, si tienes familia o tenéis casa en algún sitio o en otro, pues eso te va a facilitar. Y si, bueno, sabes que hay un hotel o hay un sitio donde comer que se está bien, pues tú cuando vas, paras en un sitio o en otro, pero ves que cada viaje se convierte en una aventura única. Y lo que tienes es una idea más o menos aproximada de dónde está el norte. San Ignacio, en su humildad, en las reglas de primera semana, dice, para en alguna manera distinguir. En alguna manera. Esto no es la purga venida. Nos decía, ¿y qué pasa si me he equivocado? Bueno, pues vamos a verlo, reviso y vuelvo a empezar. Es decir, la decisión de la vida es tan importante que se necesita dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo. Y otro elemento que también nos lo han dicho en la charla, pero que es importante, es que es necesario distinguir y, él decía, ser indiferente. Hacernos indiferentes, dice San Ignacio, porque no lo somos. Porque hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Él dice, hacernos indiferentes a salud y enfermedad, vida larga que corta, vergüenza u honor. Hombre, pues mira, indiferentes no somos. Yo, aunque me avergüence que hablen bien de mí, que hablen mal, es que me cabrea.
Y que dice, es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. Yo eso estoy de acuerdo. Otra cosa que no tenemos ninguna pista de si el camino por el que vamos a llegar a ser santos incluye la salud o la enfermedad. No lo sabemos. Esa Carlos Acutis, que hace poco se ha puesto documental y algunos quizás lo hayáis visto, es un hombre que muere con 16 años. ¿Quién iba a pensar que eso es un camino de santidad? Pues es el suyo. Y es un camino que está iluminando a multitud de jóvenes. Si ese hombre hubiera llegado a los 90 años, probablemente hubiera sido santo también, pero no tendría esa imagen de la persona joven que ha realizado en su vida la voluntad de Dios siendo joven, siendo un adolescente. No sabemos lo que incluirá nuestra vida, pero porque no lo sabemos, el único criterio es qué camino nos acerca más a la voluntad de Dios. Ese es el criterio. No si la carretera es más ancha o más estrecha. Porque si voy a Madrid puedo esperar una autovía, puedo esperarlo. Pero si voy a Hinojares, yo soy párroco de Hinojares. Hinojares es uno de esos pueblos. ¿Hay alguien de Hinojares aquí? No. ¿De Bozalcón? Tampoco. Bueno, ¿sí? De Baeza, a Baeza hay autovía. Pero a Hinojares no hay autovía. Hinojares no hay autovía. Ese es un pueblo donde te dicen, pasé por tu pueblo, dice, mentira. A mi pueblo se va o no se va, pero pasar. No se pasa. No se pasa. Hay que ir. Y entonces cuando yo iba a Hinojares, no me fijaba si la carretera era ancha o estrecha, sino si iba o no iba al lugar donde yo tenía que servir al pueblo de Dios. El único criterio es responder hacia dónde va el camino, no si es cómodo o no, si tiene baches o no. Es decir, la clave está hacia dónde me llevo. ¿Estamos ya en eso? ¿Ya habéis situado, habéis decidido que queréis ser santos con una determinada determinación y estáis dispuestos a recorrer caminos, aunque sean estrechos, aunque lleven dificultades? Y si no, a veces dice San Ignacio que hay que pedirlo a Dios. Y él, como no se engaña, dice, aunque sea contra la carne. Y tú, pues, te han detectado no sé qué, y os lo digo un caso real. El que fuera profesor mío en la Facultad de Granada, Carmelo Granada, tuvo un cáncer que lo llevó a la muerte. Y él muere en septiembre y yo me lo encuentro después de Semana Santa. Y me dice, Luis María, viendo o meditando la pasión, he descubierto qué es lo que tengo que pedir. Dice, porque yo la verdad es que estoy tan cansado que lo que me apetece pedir es morir. Tenía muchos dolores, se le había fijado a la columna y tenía una situación muy dolorosa. Dice, yo lo que me apetece es morirme, pero meditando la pasión he descubierto que tengo que pedir curarme. Porque dice el Señor, pase de mí este cáliz. Dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Fijaos que lo que a él le apetece es una cosa y él pide lo contrario de lo que le apetece. Y eso no es hipocresía. San Ignacio dice que yo ni quiero quererlo, a no ser que sea esa la voluntad de Dios. Que el único motivo por el que yo elijo una cosa sea que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Que no sea una balanza truncada. Eso pasa cuando dicen que los acompañantes disciernen. Yo tengo mi opinión. Yo creo que cuando se trata de escoger entre una cosa buena y otra buena, nadie te puede ayudar. Porque ¿cómo sé yo lo que Dios te está pidiendo? Hombre, algún espejo te puedo poner por si te está engañando muy a lo bruto. Pero cuando tú estás intentando buscar con sinceridad, ¿qué te hace pensar que Dios te va a decir a mí lo que quiere de ti? ¿Qué te hace pensar eso? Lo mismo nos pasa. Ahora bien, cuando uno está buscando
la voluntad de Dios se me ha ido la idea. El acompañante no te puede quitar la decisión. Y lo que tampoco debes hacer es estas personas que han tomado una decisión y van consultando un cura tras otro hasta que encuentran uno que les da la razón. Y no debes hacerlo porque lo vas a encontrar. Aunque sea tu ruina, vas a encontrar uno que te va a dar la razón. Con lo cual esa no es la solución. No es la solución que tú tomas la decisión y luego a ver quién me confirma, quién me dice todo eso. Porque esa no es la solución. Tú te confrontas con el Señor en tu decisión firme de ser santo. Tiempo de elección. Decía, esta es la segunda parte. Yo decía, una cosa es discernir y otra tomar decisiones. Y San Ignacio, cuando habla de tomar decisiones, de hacer una buena elección, lo primero que dice, para hacer una buena elección, el ojo del alma tiene que ser simple, pensando para qué es criado. Y esa decisión se puede tomar en tres situaciones. Primero, cuando no puedo dudar ni poder dudar, cuando lo tengo clarísimo. Cuando el Señor me da en lo profundo del corazón una certeza que nada lo puede contradecir. Es más, incluso intento decir, es otra cosa y no, vuelve una y otra vez lo mismo, con una claridad, meridiana. Ese momento la decisión es muy sencilla. La decisión es muy sencilla. Luego, cuando soy agitado por varios espíritus, cuando me vienen pensamientos de sí y de no, y de tal vez, y de consecuencia, ese momento es cuando yo de verdad tengo que discernir, tengo que saber de dónde me vienen esos pensamientos, tengo que averiguar cuál es el origen de ese deseo en una dirección u otra. Eso es lo que Raúl hablaba, el original y la copia, la verdadera consolación, la falsa consolación. Porque incluso, aunque me venga un deseo de algo bueno, ese deseo de algo bueno puede despistarme. Entonces tengo que decidir o discernir de dónde me viene ese deseo. Sobre todo, y ese es el momento de las reglas de segunda semana, cuando los dos deseos son buenos. Yo suelo contar, y algunos me lo habéis oído, que yo tengo una situación muy compleja con el dinero. Mi familia es una familia humilde en origen, pero sin embargo a mí nunca me ha faltado nada. Entonces cuando tengo dinero me agobio, y cuando no tengo me agobio con todo el mundo. Pero claro, lo que no le pasa a más gente es que yo me agobio también cuando tengo. Entonces, haciendo los ejercicios de mes, yo había traspuesto a Loyola en autobús, tenía menos dinero que una rata, pero bueno, me habían dado el dinero para pagar la estancia y me lo habían dado, yo trabajaba entonces, y me habían dado el dinero para el viaje de vuelta. Y entonces, en un momento dado, me vino un deseo, usando la terminología de Raúl, una gana muy fuerte de darle el dinero. Y entonces yo cogí todo el dinero que tenía en revolver y lo eché en un cepo. ¿Habrá deseo más hermoso que darle bola? Si es que lo dice hasta el Evangelio. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Ese deseo hizo santo a San Antonio Abad, pero hizo santo a otro montón de gente en la historia. ¿Qué puedo yo averiguar si es que ese es el deseo más santo? Lo que pasa es que una vez que el dinero estaba en el cepo, empezó a venir otro pensamiento. ¿Cómo te vuelve? Pensar, año 94, no hay, yo no tenía tarjeta de crédito, yo no sabía lo que era. No hay banca electrónica, no hay Bizum. Hay una caja postal que estaba a 6 kilómetros andando de donde yo estaba, donde yo llegaba con mi cartilla
que no la tenía, y esa persona llamaba por teléfono a mi pueblo y la cartera le decía, pues sí, este hombre tiene 1000 pesetas, y al día siguiente te las daban. Y yo me tiré casi 3 días de los ejercicios cuya preocupación era la vida de Cristo. ¿Qué va? La preocupación es a ver cómo sacaba yo las 1000 pesetas para volverme. Con lo cual, con un deseo tan santo como el de dar limosna, el demonio consiguió que yo me desquitara de los ejercicios casi 4 días. Habilidoso, ¿verdad? Pero el tema es que esa misma pulsión me ha venido antes y después de eso. Y una vez he caído y otra vez no, pero siempre que he caído, siempre ha tenido unas consecuencias. Recuerdo otra vez que también todo lo que tenía pagando. Y ahora me puse, pero al día siguiente, a llamar por teléfono a gente que me debía dinero, casi amenazándolo. Parecía la mafia, porque tenía que pagar la luz y no tenía con qué pagarla. O sea, lo digo, ¿no? Mira qué generoso Luis María, ¿no? Porque ya he aprendido y ya no hay ningún peligro no hay ningún peligro, ¿no? Volvemos. No es un problema de generosidad, es un problema de engaño. Y quien dice esto, otras personas es el afecto, y otras personas es la comida, y otras personas es la vivencia de la sexualidad, y otras, y sabéis que por la lástima entró el cólera. Y un amigo, dice, por la lástima entró el cólera y por los sofás de la sacristía, peor. Es decir, lo bueno no siempre te lleva al bien. Y eso es lo que va a intentar San Ignacio dar de vista, para en alguna manera conocer. Y por último, dice que puede haber un tiempo tranquilo. Para el tiempo tranquilo, él te ofrece 2 modos de hacer elección. Uno, tú lo pones en un papel, lo hago o no lo hago, qué ventajas o inconvenientes para mi salvación. Qué ventajas o inconvenientes para mi salvación. Y las sopesas. Y otro modo es imaginarte que hay una persona que te pide consejo, que tú no la conoces de nada y lo único que quiere es que vaya al cielo. ¿Qué consejo le darías? Pues el que valga para el otro, vale para ti. Que te imagines que estás en el lecho de muerte, que te vas a morir esta misma tarde, una cosa que nos puede ocurrir a cualquiera. ¿Qué decisión tomarías? Pues la que valga para entonces, vale para ahora. Porque en ese momento tú te liberas de un montón de preocupaciones. Es que si te vas a morir, hablando con un compañero que hacía mucho que no nos veíamos, lo van a operar de cáncer en el pulmón pasada Semana Santa. ¿Vosotros pensáis que ese hombre está preocupado de que el obispo lo mire, no lo mire, me ha subido mal un cargo, me ha quitado otro? Que son las preocupaciones de los curas, los casados serán otras, ¿no? ¿Vosotros pensáis que ese hombre tiene esa preocupación? Ese hombre está cara a cara frente al Señor. La decisión que tome en ese momento vale para ahora. Y luego dice que te imaginas que estás delante del tribunal de Dios y te preguntas, ¿por qué hiciste eso? Pues la respuesta que quieras dar es la que tienes que hacer, porque así no se puede mentir. O sea, tú haces en tu oración, a veces no sabemos cómo llenar el hueco de la oración. Y en la oración puedes imaginarte esas cosas y te dan pistas para tomar decisiones. Pero vamos a centrarnos en el momento en que nos agitan los pensamientos de un lado y de otro. Eso es lo que teníais en el teléfono. La regla de discernimiento de segunda semana. Que yo lo tengo en papel 1.25. La primera regla, habéis visto, los que estáis aquí no lo hemos visto, pero es que el lenguaje con el que Dios nos habla es alternante entre consolación y desolación, ¿verdad? La consolación, ánimo, fuerza, aumento de fe, oye, que el Señor tira de ti, que te parece hermoso ser santo, te parece hermoso entregar la vida, eso es
Desolación, has venido abajo, te da igual, esto es una porquería, entonces, fatal, ¿no? Lo dejarías todo. Eso es desolación. En primera semana, y espero que eso lo tengáis generado, lo que te van a decir es que cuando estés en desolación no tomes ninguna decisión. A veces decimos un poco ingenuamente, estoy muy mal, tengo que hacer algo. San Ignacio te dice, estás muy mal, no hagas nada, quédate donde estás. Es más, lo único que puedes hacer es la decisión que habías tomado cuando estabas bien, tira para adelante. Pero ahora dice que esa consolación, esa luz, viene del buen espíritu. Eso es lo propio de Dios. Es lo propio de Dios. Y el segundo, cuando esa consolación no tiene ningún motivo, cuando no hay ninguna causa aparente de esa paz duradera que decía Raúl, esa conformidad con la realidad, de tener un gozo que viene de dentro a fuera, que no es esa risa histriónica de los programas de la tele, es ese gozo, que aunque llores, sientes que ese llanto te da paz, y si te alegras, sientes que esa alegría lleva paz. Es como que estás de acuerdo contigo mismo y con Dios. Esa es la consolación. Pues cuando esa consolación no tiene motivo ninguno, cuando una persona a la que van a operar con cáncer, con un pronóstico bastante complicado, te mira, te sonríe, te abraza y te pregunta, ¿y tú cómo estás? Eso, ¿qué motivo tiene esa persona para salir de sí mismo y entender que lo más importante es cómo estás tú? ¿Y qué es lo que te pasa? Cuando eso no vive así, dice que eso solo lo puede dar Dios. Y ahí es lo que llaman consolación sin causa precedente. Bueno, pues eso solo de Dios. Pero ya nos vamos a la tercera. Con causa puede consolar al alma el ángel bueno como el malo. Ay, si tú es que lo has pensado y ese pensamiento te da alegría, pues yo qué sé, pues yo tenía mi pensamiento de echar todo mi dinero allí y yo voy a ser, vamos, San Benito, no aprendí, aquí está Luis María. Yo lo voy a hacer porque yo soy, aquí estoy yo. Ya te van dando pistas. Pero oye, yo tenía un cierto entusiasmo hasta que el sobre cayó en la ranura. Y tenía cierto entusiasmo. Yo veía aquello con una claridad que me estimulaba a, no, si tengo en el otro bolsillo del manduto tengo un poco más, voy a coger, para que no quede nada, para que se demuestre que no quede nada, ¿no? Da eso. Dice, el buen ángel por provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor, y el mal ángel para el contrario, y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. ¿Qué es lo que hace San Ignacio? Decirte, bueno, si lo ves claro, abre la boca. Antes decía, si no ves, no tomes decisiones. Pero aunque lo veas claro, estate atento. Fijaos que no es lo mismo la sospecha que la duda. La duda es que yo cojo mi caqueterilla de enojar, cojo el puerto de Tisca y me dice, ten cuidado, que cuando viene el Jaén Benidorm ocupa toda la carretera. Antes de las curvas, pita. Pero ten cuidado. Eso es la sospecha. La duda es, ¿será esta la carretera de Hinojones? No te está diciendo eso. Tú lo estás viendo, y lo estás viendo claro. Ya está, será esta la carretera. Pero ten cuidado. El amor es ciego hasta cierto punto. Abre los ojos, estate atento. Cuando llegue una curva, pita. Porque además, la gente que es del pueblo, como se conoce las curvas, las anticipan 2 o 3 curvas adelante. O sea, ellos saben, sobre todo de noche, ellos saben cuándo va a venir el coche 3 curvas antes, con lo cual no te creas que entran despacito, que entran a todo lo que da. Pues tú estate atento, simplemente, estate atento. Pues San Ignacio te dice, cuando lo veas claro, estate atento. Bueno, y una vez que estoy atento, ¿a qué tengo que estar atento? Y dice, propio es del ángel malo
que se forma subáquilo luci significa bajo apariencia de luz, bajo apariencia de ángel de luz. Entrar con la ánima devota y salir consigo. Es a saber, traer pensamiento bueno y santo conforme a la tal ánimo justa y después poco a poco procura salirse trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. En la primera semana hablaba de engaños habituales. Ahora dice engaños cubiertos. Quizás ya alguno de vosotros que haya visto torear alguna vez. ¿Habéis visto cómo lo hace el torero? El torero le pone el capote o la muleta, se la pone al pitón de fuera. Pero hay un giro por el cual el animal va cambiando la trayectoria. Pues, ¿qué es lo que hace el enemigo? Va a entrar con lo tuyo. No hemos quedado que tú habías definido ya ser santo. Pues tiene que entrar con pensamiento santo. El pensamiento de generosidad, el pensamiento de misericordia, el pensamiento de... y va a entrar con ello. Pero poco a poco va a irlo cambiando. Y tú vas a notar, si estás atento, que ese entusiasmo del principio no se transforma en paz y en gozo, sino en inquietud. Tan inquietud que falté a 3 de las meditaciones buscando la caja postal. La caja postal era entonces donde tenía yo la cuenta. Es decir, te das cuenta que lo que era... Raúl lo pintaba muy bien. Resulta que tú quieres ser catequista y por ser catequista acabas peleándote con tu marido, o acabas mintiendo, o acabas... pero era por ser catequista, o por dar una limosna, o por ir a una cosa. Tú vas al encuentro de catequista. ¿Dónde vas? Que me voy de fin de semana. No te da la pista. No te da la pista de que si fuera de Dios, pues ya está. Como dice la quinta, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos, si al principio, en medio y al final es todo bueno, inclinado a todo bien, es Señor el buen ángel. Lo propio de Dios es que no hay doblez. Es que esto es lo que hay y es que esto es lo que te ofrece. Y todo es bueno. Si en medio de lo que tienes que hacer tienes que meter una mentira, si en medio de lo que tienes que hacer tienes que... ya te da la pista que no es. Nosotros a veces en las actividades pastorales decimos, hay que entrar con la suya para salir con la nuestra. ¿Sabéis a quién atribuye San Ignacio esa actitud? Al demonio. El Señor es más sencillo. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que no quiere decir y dando mandoble, no es eso. Es que tú no tienes nada que ocultar. Y si lo que el Señor te pide viene del Señor, Él pondrá los medios para que salgas adelante con tu consentimiento. Más complicado que lo tenía la Virgen para explicarle a San José lo del Espíritu Santo. Y sin embargo, si es de Dios, pues ya se encarga Dios. Ya se encarga Dios de remover las dificultades. No tienes que ser tú quien con astucia humana, con mentira, Si para hacer una obra buena tenemos que... Mi padre era empleado de la Plaza de Toros, era hijo del conserje tiempo antes. Mi padre hace 20 años que murió. Y él contaba que hacían rifa y él, como era un chiquillo, pues lo ponían para cortar las matrices y echarlas en la bolsa para sacarlo en mitad. Y él pues, cogía la matriz y la iba separando y la iba echando en la bolsa. Y el cura, que era quien organizaba la rifa, le decía: ¡pero nene! Si estás
estás echando las que están vendidas. Tú echas la otra. Pero pues no es muy propio del buen espíritu. Pues seguro que era para arreglar el tejado o para no sé qué, pero no es muy propio del buen espíritu. El buen espíritu tiene que ir limpio, derecho, en el principio, en el medio y al final. Y luego dice, si acaban alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta hacer, o sea, la razón funciona, pero también funciona el afecto, ¿no? Raúl, esa conexión entre el cerebro y el afecto, el deseo, dice, o la enflaquece, o inquieta, o conturba al ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. 5 minutitos, ¿verdad? Echa carta. La secta. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Pues que al final te das cuenta, como yo me di cuenta. Llevaba 3 días dando vueltas como pollo sin cabeza. Y no estaba en lo que estaba. Y no estaba yendo a las meditaciones, pero es que no estaba haciendo los momentos de oración, porque estaba en otra cosa. Y yo que había llegado ahí queriendo ser más santo que San Benito, estaba ahora renegando y despotricando de Dios y de sus representantes legales. Y entonces me di cuenta que algo había salido mal. Algo había salido mal. Y dice, cuando el enemigo de la natura humana fuere sentido y conocido por su cola serpentina, que es la cola serpentina, porque tú ves la bicha y al final hace plac, plac, y al final se muestra, al final se le ve. O una vez que no has visto por el final, por cómo han acabado las cosas, porque todos nos hemos equivocado alguna vez, pues yo solo yo. Todos nos hemos equivocado. Dice, mucho aprovecha a la persona que fue tentada, mirad luego el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos. O sea, yo empiezo a recorrer lo que me ocurre, el cabreo que tengo, el desasosiego, la angustia, y voy hacia atrás, a ver el principio de esos pensamientos. El principio de esos pensamientos. Y cómo poco a poco procuró hacerla descendir, nosotros decimos descendir de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, para traerla a su intención depravada, para que con la gran experiencia conocida y notada se guarden adelante a sus acostumbrados engaños. Porque ya lo dice en la primera semana, el demonio te va a volver a tentar con lo mismo, más veces. Esto que te ha pasado esta vez, te va a pasar más veces. Pero ya tú vas a poder reconocerlo. O pongo el caso de un engaño. Vino un estafador a la parroquia y entró en la piedad. Se ha muerto mi madre en Barcelona. Mi madre, que si la conocerá usted, que se sienta en la fila de la derecha como a la mitad. Él sabe que yo no conozco a mi feligreses y sabe que no voy a estar dispuesto a reconocerlo. Sabe que no le voy a decir, tú me hablas de tu madre porque yo no sé quién es tu madre. Yo voy a aceptar por vanidad el engaño. Por vanidad. Y bueno, al final es que 100 euros valía Barcelona. Resulta que su madre se sentaba en la fila de la derecha como la mitad en toda la iglesia de Jaén. Cuando empezamos a mandar WhatsApp a los compañeros, en todas las iglesias se sentaba. O sea, claro, yo todo el que viene y me dice que lo conoceré a su madre, ya le pregunto quién es el nombre y apellido, dame el padrón. Cuando el demonio vuelve otra vez con el mismo soniquete y le dé la documentación, no vuelvan una y
mucho amor me dice que va a todo el recorrido. Y la séptima, los que van de bien en mejor, en buena fe toca a tal animal dulce, leve y suavemente. Es lo que nos han contado del agua de una esponja y el agua de una esa. Yo lo comparo, no sé si hoy hace mucho calor, no traéis nada de terciopelo, pero si tenéis algo de terciopelo en la casa, os invito a acariciarlo al hilo y al contrapelo. Es decir, ¿qué es lo que hace que el tacto del terciopelo sea suave y agradable o incómodo y que además chafa la tela? Pues porque el hilo tiene su orientación. Si tú estás orientado hacia Dios, si tu decisión de servir a Dios es firme, las cosas que vienen de Dios van a entrar como en casa propia, con la suavidad del terciopelo acariciado a favor de Dios. Pero si tú estás pues, con una situación de egoísmo, de no sé qué, será lo que venga del Señor lo que te inquiete. Y al contrario, si tú estás decidido y entregado al Señor, el demonio va a entrar siempre con inquietud. Tengo que dejar la catequesis, tengo que dejar esto, tengo que hacer no sé qué. ¿Y eso cómo te viene? ¿Con paz o con angustia? Porque si te viene con angustia, desconfía. Si tú estás por servir al Señor en lo que haga falta, ¿por qué vas a vivir la huida es mala consejera? El que sigue la voluntad de Dios va hacia adelante porque el Señor tira de ti, no porque hay algo de lo que huyes. Y por último, la octava, cuando la consolación es sin causa, dice que tengas cuidado. Bueno, por eso casi he terminado, pero si hay alguien que lo tiene en la boca del estómago y quiere preguntar una cosa, yo tengo una cruzada contra la gastritis. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues cualquiera con más sabiduría, más sentido, lo piensa.